Buen día, mis hermanos. Hoy vamos a hacer un estudio sobre la carta de Pablo a la comunidad en la Odisea, que no está en la Biblia, pero está el registro histórico y parece que se perdió en el tiempo. Ya ustedes se darán cuenta cuando avancemos por qué fue que esto se ocultó, así como muchos otros libros que no están en la Biblia, pero que cuando los estudiamos nos damos cuenta que son palabra de Dios que armonizan con lo que está en la Biblia. Así que el desvío de la iglesia hasta convertirse en Babilonia no ocurrió cuando surgió la Iglesia Católica Romana, sino que ya venía mucho antes, desde el tiempo de Pablo. Y Pablo aquí muestra eso. La Iglesia Católica Romana simplemente es la consolidación de esto. Así que ustedes se van a dar cuenta cuando avancemos. Vamos a leer, no la vamos a leer toda, pero vamos a leer los pasajes más contundentes. Carta de Pablo a la comunidad en la Odisea. Aquí está el contenido. Hay una introducción. La epístola de Colosenses habla, Pablo hace mención sobre una carta que escribió también para la comunidad de la Odisea. ¿Dónde hace mención? En la carta a Colosenses. Pero esta carta ya no se encuentra en las Sagradas Escrituras actuales. Por eso, y después de muchas investigaciones, la carta ha sido considerada como perdida. Por la gracia de Dios, esta carta ha vuelto a aparecer hace no sé exactamente cuántas décadas, cuántos años. Aquí está de lo que habla, están los pasajes bíblicos que validan, o sea, que armonizan con esta carta. Así que vamos a comenzar. Capítulo 1. Pablo reprende a la comunidad debido a su recaída en la esclavitud de la ley y la exhorta al retorno. Dice, Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo, a la santa comunidad de la Odisea y a todos los hermanos en Jesucristo que están en ella, y a los sabios en el Espíritu de Dios. La gracia esté con vosotros y la verdadera paz de Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Nosotros agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones y oramos por vosotros, a Dios todo el tiempo. Aquí comienza entonces lo contundente del asunto. Mira lo que dice. Caída de la comunidad. Porque hemos oído a través del Espíritu del Señor y a través del hermano Epafras y a través de Ninfas que habéis caído en algunas cosas. Y os habéis elegido un obispo, mira, un obispo, y un sacerdocio, y queréis hacer un ídolo de Cristo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. Y esto ya estaba en el tiempo de Pablo. ¿Cuándo ves tú ya esto consolidado? Iglesia Católica de Roma. Pero ¿dónde empezó el desvío? Acá. Y por eso Pablo, porque siempre el Señor se anticipa a los desvíos del hombre, alerta, Pablo lo está haciendo acá. Ahora vamos a ver cómo avanza esto, porque es increíble que esto lo hayan sacado, lo hayan ocultado, porque es contundente lo que vamos a ver. Dice, de igual manera, como en parte fue costumbre entre los gentiles y judíos, cuando aún la circuncisión de la carne tenía algún valor ante Dios, a la que él había ordenado en los tiempos del padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera, era una señal. No era para que idolatraran eso o se confiaran en que por ser circuncidados en la carne ya eran parte del pueblo de Dios. La circuncisión verdadera del Espíritu a través de Jesucristo dentro de vosotros. Mira, aquí están los pasajes paralelos en la Biblia. Por si tienes duda que esto tenga armonía con la palabra de Dios. Aquí lo puedes verificar. Exhortación del apóstol. Esto ahora os lo dejo saber para que conozcáis qué lucha tengo que sufrir por vuestra causa, que habéis visto o no mi persona en carne, y para que seáis exhortados vigorosamente en vuestros corazones, y para que después queráis unir vuestro amor, en el cual se encuentra toda riqueza del entendimiento propio para reconocer el gran secreto de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Porque que en este secreto están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento vivo en el Espíritu. Pero por eso os exhorto para que nadie os seduzca con palabras adornadas y persuasivas, raciocinios mentales y con
filosofías de los gentiles, porque el razonamiento es también propio de los animales, así como la filosofía a los gentiles que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Porque comprados sois para el Padre con la muerte del uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo queréis consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario? Mira, es interno, recuerda, somos el templo. Santuario del templo del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte. Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy siempre con vosotros mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras. Y por eso quiero seriamente advertiros y mostraros cómo algunos de vosotros, queridos hermanos, han caído en una gran insensatez. O sea, siempre comienza con algunos que empiezan a traer cosas raras y empiezan a leudar, a corromper la harina, la levadura de los fariseos. Dice, porque conozco sus motivos fingidos y sé lo que quieren. Pero que sea así, que mantengáis a Jesús el Cristo como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también andéis en el Evangelio que os he predicado fielmente. Que arraiguéis raíces seguras en este mismo y que seáis firmes en la fe, así como os he enseñado a todos vosotros en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios, que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. Pero así como ahora queréis ser y tener, sois adversarios de Cristo y de su palabra. Mira qué terrible esto, qué desvío. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis nuevamente volveros esclavos y siervos de la ley, tratados duramente y del pecado y de la muerte, de todo lo cual ya hemos sido liberados a través de Jesucristo? Escuchadme, yo os digo, mirad bien para que no seáis engañados y enajenados a través de vuestra sabiduría mundana y mediante la doctrina larga de lengua de aquellos entre vosotros que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria, que nos ha redimido por medio de su evangelio, no por medio de otras cosas que traen, y que a través de él hemos sido creados como también fue creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Dice la esencia de Dios. Cuando estuve entre vosotros me preguntaron vuestros sabios mundanos cuál es la diferencia entre Dios y su hijo Cristo. Y tomé la palabra y les dije, escuchad hermanos, Dios es uno y Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia va a haber entre Dios y Cristo? Dios es el amor y Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y de toda fuerza y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra. Advertencia ante las leyes de los hombres y las ceremonias. Si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Mira, mundanos. O sea, recaer en la ley después de haber recibido a Cristo por el Espíritu, dice que es volverse mundano. Increíble. Y creen que es ser muy espiritual. Pero aquí dice que es mundano, porque estás cayendo de la gracia. Vamos a avanzar. Vosotros habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo. Porque la circuncisión antigua era una señal de la verdadera, que es por el Espíritu. En el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo, mira, verdadera. La antigua, el pacto de la ley, era una señal que nos guiaba a esto, que es lo verdadero. Porque con Cristo fuisteis sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua? ¿Ves? Que ya dejó de ser. ¿Qué con la ceremonia que no vale para nada porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con Él? ¿Y qué queréis con el Shabbat? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el Shabbat. Pero os conozco y por eso os digo, Cristo como es Él quiere ser pobre en el mundo. Pero vosotros queréis oro. ¡Wow! Esta es la verdadera intención
de quienes se infiltraron en la iglesia para hacer recaer en el pacto antiguo, cuando hay un nuevo pacto mejorado. Lee Hebreos, lee Gálatas. ¿Te das cuenta que comenzó el desvío? Querían oro, querían poder controlar a las personas, porque como esto es del espíritu, nadie lo puede controlar. Entonces, ¿cómo tratan de controlarlo? Mediante cosas tangibles, físicas, de los cinco sentidos, de la carne, de lo mundano, ceremonias, templos, obispos, todo eso. Porque el espíritu no puede ser controlado por el hombre, pero esto sí. Y ellos querían controlar al pueblo. Así los engañaban. Dice, esto es motivo por el que queréis una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo, su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que las ha confirmado en la última cena, y por eso también debería existir una ceremonia de sacrificio. Y aquí, la consolidación de esto es lo que hace la Iglesia Católica. La misa, todo eso que hacen con la hostia, el vino, todo eso es una abominación. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas, a pesar de que fui antes de mi convocación un sirviente y esclavo del templo, mucho más bribón que lo que vosotros jamás fuisteis? O sea, si alguien tenía de qué jactarse por ceremonias del templo, era Pablo, y él está diciendo que están recayendo en mundanalidad. O sea, no es algo espiritual, él lo llama, es mundanalidad. Pero ahora quiero deciros, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero no en una ceremonia. Eso es del pacto antiguo, el nuevo pacto renovado es del Espíritu. Porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarle para su servicio, pero yo tuve primero que enceguecer con el fin de perder todo que es del mundo. ¿Ves? Dice que es mundano. Así que quien está afirmado en estas cosas creyendo que agrada a Dios está en mundanalidad. Eso es lo que dice esta carta. Antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. Pero ¿por qué tuve que enceguecer primero? Porque todo mi ser interior estaba enterrado en la materia del servicio del templo. Una identidad. La identidad de Pablo está basada en el templo. Por eso Dios tuvo que enceguecerlo y derrumbarle todo aquello en lo que confiaba. Y para que pudiera ser retirado de ella. ¿Ves? Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas. Pero para los ciegos del mundo, con su ceremonia ya no existe. Con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. Es que, hermanos, todo esto apela a los cinco sentidos, a la vanidad. Entonces la gente cree que por hacer estas cosas está agradando a Dios, mientras su corazón está en el mundo. Es todo al revés, ¿te das cuenta? En su corazón está anhelando las cosas del mundo, pero en lo físico parece apartado del mundo, porque está confiando en ceremonias. Todo lo cual es de la carne, físico, de lo visible, de lo tangible y de lo que un grupo es de apóstatas quisieron usar para controlar a través de esto, porque como es lo visible, pero lo invisible no lo puedes controlar. Lo que está pasando en el corazón de una persona por el Espíritu Santo no lo puedes controlar. Por eso tuvieron que hacer esto. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones. El corazón es el santuario donde habita el Espíritu Santo. Ese es el que tiene que santificarse y limpiarse, alrededor de los cuales Satán ha forjado sus duras cadenas durante miles de años. Entonces tenemos cristianos en ceremonias adorando exteriormente a Dios y su corazón está contaminado. Hay rencor, hay ira, hay falta de perdón, hay deseos de toda clase de cosas mundanas y hay hipocresía. Y esto es lo que Dios está mostrando a través de esta carta de Pablo. Dice, y para predicar a toda la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Mira, está hablando del espíritu y del alma, lo interno, lo que no se puede controlar por medio de ceremonias. Pero, ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que queréis dirigiros nuevamente y libremente hacia la muerte antigua?
¿Te das cuenta? Esto mata la vida del espíritu. Por eso os pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistid de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mira, todo eso lo trajeron de Babilonia. Mirad Babilonia, la gran ramera del mundo. Ahora entiendes por qué en Apocalipsis dice que salgamos de Babilonia. Porque en eso se convirtió la iglesia por 2000 años. Por supuesto, hay siervos verdaderos de Dios, todo esto. Hay creyentes, pero que están con un pie en el mundo y un pie en los caminos de Dios. Y se convirtió en la gran ramera. ¿La iglesia católica es la gran ramera? Sí, pero viene desde antes. La contaminación, esa ya es la consolidación de la gran ramera, pero comenzó desde el tiempo de Pablo. Ahí comenzó el desvío. Dice, mirad Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que convertís la Odisea en una nueva Babilonia? ¡Wow! Es decir, que la carta de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, la Odisea es la Babilonia del fin de los tiempos. Porque así como era antes, es ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Te das cuenta? Por eso abandona todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó porque estuvisteis muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo como en vuestro prepucio. El prepucio en la carne tipifica la dureza del corazón, que es el verdadero santuario, no una cosa externa. Que no esté mal que nos reunamos en un lugar, pero eso no es el templo. Y la gente comienza a tener confianza de su salvación porque va a un templo, entre comillas, pero su corazón está contaminado de las cosas del mundo. Entonces es una falsa confianza, lo mismo que le pasó a Israel, confiaba más en el templo que en el Señor. Él aniquiló la escritura ensangrentada clavándola en la cruz, una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos. Mira, sigue llamándolo estatutos mundanos. Pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro del mundo, en el juicio y en el de la muerte. Entonces, ¿por qué ahora queréis quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia, de la maldición y de la muerte, para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro del juicio? Oh, necios, ciegos de toda necedad. Vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aún así, Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte. Y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz, como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios, y para que vosotros podáis caminar en honra. Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia y junto con él la llevó a la cruz. Oh, vosotros vivificados, mira, vivificados en Cristo, no en el templo, no en el obispo, no en el sacerdote, no en las vestiduras sagradas, no en la ceremonia, sino en Cristo, en el corazón, que es el santuario verdadero, el templo. ¿Qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo queráis entregaros a la muerte? Todo es apariencia, mientras que el corazón está contaminado, como también decía Isaías. ¿De qué me sirven vuestros sacrificios si está llenos de injusticia y de maldad en vuestros corazones? Es lo mismo, mis hermanos. ¿De qué sirve tantos ceremonios, la alabanza, la adoración, reunidos en un templo humano, mientras el corazón está contaminado con odio, rencores, amor a los placeres de este mundo, vanidad? Eso es lo que nos está diciendo. Mira, la comunidad como ramera. ¿De cuál comunidad está hablando? De la Odisea. La Odisea tipifica la Babilonia ramera del tiempo del fin. Y si tú lees, dice que ella está muy confiada en cosas externas. Léelo en Apocalipsis. La carta de la iglesia de la Odisea. Dice que ella se cree rica, que no tiene necesidad de nada. Está basado en cosas efímeras y externas. Y él dice que no saben, que son pobres, ciegos y desnudos. O sea, pobres en fe, ciegos, no tienen discernimiento y desnudos no hay santidad.
no están cubiertos por la santidad, por la justicia de Dios. La comunidad como ramera. Ahora con qué debo compararos, algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Sí, vosotros sois como una meretriz. Una meretriz es una prostituta, una ramera. Ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa. O sea, es hija de Dios, pero vive como meretriz, como ramera. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia? O sea, Dios los está llamando. ¿Mm? Dios nos adopta como sus hijos. Si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado. O sea, lujuria, porque parece raro, porque uno diría, pero es que es el pacto, el que está en el Antiguo Testamento, la ley. Sí, pero es que el nuevo pacto superó a ese y ya no hay necesidad. Si estás en el nuevo pacto, ya no estás en el antiguo. El antiguo pacto es para los que no están en Cristo. Para eso sigue operando la ley. Pero si tú estás en Cristo, ya no estás bajo ese pacto. Y si te sales de la gracia, caes en ese pacto y estás en carne que es más lujuriosa. Eso es lo que está diciendo. Y estás como ramera, porque te estás devolviendo a la ley, habiendo sido purificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente. Es pura vanidad, mis hermanos. Es pura vanidad. El santuario es nuestro corazón. Ahí es donde que debemos limpiar. Ahí sí póngalo bonito. El corazón, ese sí póngalo bonito, agradable, lleno de generosidad, de buena fe, de justicia. Ese sí es un santuario agradable al Señor, sirviendo a los hermanos con amor, con misericordia, con gracia, lo que de gracia recibiste, de gracia dalo, sin envidia. Ese es el templo, ese es el santuario hermoso que Dios quiere, no una cosa externa. Y si lo ve, le mostrará lo que sea mediante el ardor frívolo de sus ojos y pecará apasionadamente y 10 veces más con el que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh laodicenses, ved, esto es vuestra imagen o identidad, una identidad falsa, de ramera, corrompida. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca. ¡Wow! Mira lo que dice acá, la despachará de su boca. ¿A quién se le dice que la vomitará de su boca? A la iglesia de la Odisea de Apocalipsis. Es lo mismo. ¿Ves cómo encaja todo, cómo se conecta? Dice, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Lo mismo hará el Señor porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones. ¿Dónde deberíais esperarle? Ahí es donde deberíais esperarle. No en lo externo. Ahora, luego nos juntamos para orar exteriormente, sí, válido, pero primero en los corazones, en la intimidad con el Señor. Pero vosotros despreciáis este templo, no le dedicas tiempo a purificar tu corazón. Como decía David, purifica mi corazón, límpialo, límpiame con, con agua viva, límpiame, muéstrame el pecado oculto, el corazón. Esa es la verdadera circuncisión, la del corazón. Este lugar sagrado y por pura sensualidad mundana, corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Esa es la verdadera intención de quienes se infiltraron en esta iglesia para corromperla toda. ¿Y desde dónde comenzó? Desde la iglesia, desde el tiempo de Pablo. Y si ves la historia, eso es lo que se convirtió en la iglesia. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada. Es mentira. Falsa espiritualidad. Vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas. ¿Por qué? Porque están confiando en todo esto, desenfocándose, poniendo su mirada en lo externo y dejando de poner su mirada en el corazón. Como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida y él determinará el rumbo de tu vida. O sea, como esté tu corazón, mostrará hacia dónde te diriges.
porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. ¡Wow! Si esto no te sacude como a mí me sacude cada vez que lo leo, y dice que es mundano, mira. Así que es pura espiritualidad autoelaborada. Y entonces creen que por hablar en hebreo, que ni siquiera es el hebreo que se hablaba en esa época, o por, no sé, pronunciar el nombre de Dios, no sé en qué hebreo, arameo, y tantas cosas que son de la carne. Es pura apariencia. ¿El corazón qué? ¿Qué buscamos con eso? ¿Reconocimiento? ¿Porque es hebreo? ¿O porque soy el más firme en los preceptos de la ley? ¿Qué es eso? Y el corazón está contaminado. Eso es lo que está diciendo la carta. Ahora vamos a avanzar, no voy a leer el capítulo 2, quiero leerte el capítulo 3. Tú ya haz la tarea de leerlo porque yo he leído esto muchas veces y cada vez que lo leo me revela, es que es palabra de Dios, lo que pasa con la palabra de Dios. Cada vez que lo leo me revela algo nuevo. Ya tú te darás cuenta, haz la tarea. Capítulo 3. Pablo exige desbaratar el nuevo templo, eliminar el día festivo, destronar al falso obispo y sus servidores y retornar a la adoración en el Espíritu. Sobre el engañoso servicio al templo. Yo os dije, evitad la mentira porque es la hija más cercana de Satán. Porque ahora vosotros, como he averiguado a través de Ninfas y de la misma manera a través del Espíritu de Cristo dentro de mí, os habéis convertido en gran parte a la doctrina de preceptos humanos. Porque ¿qué es el templo sino un precepto humano, una obra muerta hecha por la mano del hombre? Volvemos y decimos, en el viejo pacto tenía un propósito y era guiarnos a Cristo ahora. Ya ha venido Cristo, todo esto ya se va a lo espiritual, a la significación espiritual, no a la cosa física que era sombra de lo que había a venir, no a la figura. La figura en el viejo pacto nos ilustra y nos revela lo que es ahora por el Espíritu, pero eso no significa volvernos a hacer esas cosas del viejo pacto y confiar en que por eso Dios se agrada de nosotros, mientras nuestro corazón está descuidado, porque no prestamos atención a lo que está contaminándolo, que eso es lo que tenemos que limpiar. Ese es el templo que tenemos que limpiar, el santuario que tenemos que limpiar, nuestro corazón. Un ensueño dice, porque ¿qué es el templo sino un precepto humano, una obra muerta hecha por la mano del hombre? Un ensueño vano, que siempre se turba cuando el ojo despierta del sueño. Siendo así, entonces es una mentira en la que os refugiáis para engañaros y estafaros a vosotros mismos, porque creéis que en el templo entregas toda honra a Dios. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Creen que Dios se agrada por eso. Lo mismo que le decía a Isaías, que él no estaba agradado de sacrificios, de ceremonias, mientras había injusticia en sus corazones y no atendían a la viuda, al pobre, al huérfano. Además, mentís a Dios y pensáis que de esta manera le ofrecéis un servicio de sacrificio importantísimo. Necios. ¿Qué servicio pensáis hacer al Todopoderoso que anteriormente ya había creado el cielo y la tierra mucho antes que... ¿Qué es lo que tenéis que no haya recibido ya antes? Y si lo recibisteis, ¿por qué hacéis como si no lo hubiera recibido? ¿Queréis acaso con esto realizar un servicio agradable al Señor, adorándole a través de ceremonias, inciensos, a través de oraciones muertas escritas sobre papiros, largos o anchos dentro de un templo construido por las manos de los hombres? Oh, mirad, cuánto os ha engañado un apóstol de Satán. Pero fue en el templo en que Cristo, en el cual vive la plenitud de la divinidad, ha sido serviciado por él mismo. Y el templo fue destruido en el año 70. Así que si todas estas cosas no son evidencia para ti de que Dios no se agrada en esto, porque estamos bajo el pacto de la gracia, en la ley del espíritu de vida, entonces no sé cómo te das cuenta. Por eso, ¿cómo podría tener complacencia Él ahora en aquello de lo cual ha advertido enérgicamente a sus discípulos y en el espíritu también a mí, diciendo, cuidaos del fermento de los fariseos y los sumos sacerdotes? ¿Te das cuenta? Esto fue el comienzo de la apostasía en la iglesia. Y por eso la iglesia por 2000 años ha estado desviada. No estoy diciendo que no hayan personas salvas que murieron en Cristo, claro que sí. Pero no se ha llegado a la hora del fin de los tiempos, en lo cual, por ejemplo, el Señor va a recoger sus primicias y levantar su iglesia santificada para alcanzar ese varón perfecto. ¿Por qué? Porque hay todo este desvío. Y de hecho, tú te vas a dar cuenta que comenzó el desvío en la iglesia primitiva. Luego se afianzó y se agrandó
y se globalizó, por así decirlo, o universalizó. Iglesia Católica es universal, católico significa universal, en la Iglesia Católica. Y así estuvo por 2000 años. Luego vino Lutero y volvió a salirse de ahí, pero no del todo. Todavía conservó cosas de la Iglesia Católica. Y luego nos estamos acercando más otra vez de regreso a la Iglesia primitiva. Porque la doctrina nuestra, dice la palabra, debe estar afianzada en Cristo, que es la roca, y en la doctrina de los apóstoles. Y debemos fijarnos cómo construimos sobre esos fundamentos, no sea que nos desviemos. Así que siempre tenemos que mirar que estemos sobre la doctrina de Cristo y los apóstoles y volver a la palabra y a lo que hacía la iglesia primitiva, porque hay demasiado desvío y doctrina falsa. Y dice, y vosotros queréis ahora erigir como morada del Señor la antigua casa sentenciadora, que se ha convertido en un horror ante Dios, para que en ella le matéis múltiples veces. Mira, mira cómo lo ve Dios. Cuán ciegos y cuán mundanos os habéis vuelto. Mira, mundanos. Y creen que porque es de la ley son muy espirituales. Pero aquí dice que es mundanos. Volverse de la gracia a la ley. O de la ley de vida por el espíritu a la ley de condenación y muerte, porque la ley del antiguo pacto evidenciaba el pecado, pero no lo limpiaba. Nos limpia es Cristo en la cruz, que nos lleva a la vida por el espíritu. Para no darnos cuenta de esto a la primera vista, ¿acaso no es suficiente que Cristo haya muerto una sola vez para todos y ahora nosotros todos junto a Él, con lo que hemos resucitado estando todavía en nuestra carne junto a Él, hacia el verdadero reconocimiento de su Espíritu que está en nosotros y para el reconocimiento del Padre que nos amó ya antes de que existiera el mundo? ¿Cuántas veces aún queréis matar a Cristo? A Él, que es el único vivo eternamente que nos ha despertado de la muerte hacia la vida eterna, a través de su resurrección gloriosa. Pero yo, Pablo, os digo, id y destruid el templo. Ahora, no te vas a ir a destruir la iglesia de los hermanos, no vas a hacer eso. Esto era una instrucción para el tiempo en el que esto comenzó. ¿Cierto? Ya han pasado 2000 años, no puedes hacer eso. No van a entenderlo, vas a causar más heridas, divisiones, eso no lo vas a hacer. Sé sabio. Te estoy mostrando es de dónde viene el desvío. Ahora, el juicio viene a la casa de Dios. Eso lo va a hacer Dios. Dios va a juzgar. ¿Nosotros qué debemos hacer? Santificarnos. Tampoco te estoy diciendo que te tienes que salir de la iglesia donde estás, no. Eso, en todo caso, ora a Dios para que te guíe donde quiere Él que estés. Pero lo que hay que santificar es el corazón, que es el verdadero santuario. Ese es el lugar santísimo donde habita el Espíritu Santo. Dice, eliminad el día festivo del calendario, destituid el obispo fingido y sus servidores que quieren vivir a costa del trabajo de vuestras manos, al igual que los de Jerusalén. Y se han construido ya una caja metálica, mira, y se han construido ya una caja metálica muy grande para guardar el oro y la plata que ahorrasteis. Mira, eso es lo que querían. Por eso a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis se le dice que es pobre, a pesar de que ella es rica en el mundo. Pura apariencia, pura vanidad, gobernados por el dios Mamón, el dios dinero, y guiando a multitud de corderos al matadero. Porque así como es tu pastor, así eres tú. Por eso tu pastor tiene que ser Jesucristo. Los pastores humanos solo son para guiarte un tiempo, mientras vas madurando, pero tienes que terminar siguiendo a Jesucristo, no un hombre. Ni siquiera aquí todo lo que te estoy compartiendo, evalúalo, ponlo en oración, disciérnolo, cotéjalo con la palabra y vea la palabra. Discierne todo eso que te estoy compartiendo. Tu intimidad con Dios, eso es lo que tienes que hacer. No seguir a hombres. Dice, y quemar las vestimentas adornadas que ahora son un horror ante Dios. Así haréis al Señor un servicio. Entonces, ¿de qué se están adornando? De cosas externas. Pero ¿cómo está la vestidura espiritual que es Cristo que nos cubre? Esa es la vestidura que tenemos que preocuparnos, la identidad en Cristo, esa es la identidad. La vestidura significa identidad. ¿Cuánto me parezco a Jesucristo? Eso es lo que nos dirá Dios cuando estemos con Él. ¿Cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? Dice, así haréis al Señor un servicio mucho mejor que dejaros matar espiritualmente en aquel tiempo durante 1000 años. Mira, sobre el servicio agradable. Ya que queréis una casa agradable a Dios, entonces, entonces, algo externo, mira, entonces construid un hospital para los enfermos, paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos y sordos. Porque esto sí viene de un corazón
noble, generoso, bondadoso y amoroso. Ah, ahí sí está santificando el corazón. Una casa para viudas y huérfanos y una para los extranjeros accidentados sin hacer excepciones, sean quienes fueren. Ah, ahí sí, algo externo, ahí sí, porque eso sí tiene fruto y está bendiciendo a personas. A todos estos recibirlos con alegría y compasión y compartir todas vuestras bendiciones con ellos, así como el Señor Jesucristo lo ha hecho 2 veces con nosotros cuando Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceréis a Él, al único santo, un servicio verdadero y agradable para vuestra propia salvación. Porque Él mismo lo ha recomendado cuando dijo, y lo que hacéis a los más ínfimos de estos pobres, a mí me lo habéis hecho. Si Él en repetidas ocasiones manifestó claramente que es un servicio al agrado de Él, ¿cómo es posible que vosotros queráis uno que es un horror para Él y que le da asco? ¿Te das cuenta? Pero un corazón, mira el templo vivo, pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios, el Señor en Cristo. Y este le es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos. Salomónicos, ¿ves? Que están muertos todos, mientras que el corazón está vivo y puede amar a Dios y a todos los hermanos. ¿Te das cuenta? El desvío en que hemos estado. Por eso construid de nuevo este templo en vuestro interior espiritualmente y ofrecer en él vivamente al Señor todo el tiempo. Dice la palabra, ofrezcan vuestros cuerpos como sacrificio vivo agradable a Dios. El cuerpo es como los atrios. El alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Ni el templo, porque es la figura de lo que somos, de este templo que somos nosotros. Ni el templo, ni la ceremonia, tampoco el Pablo, ni sus discípulos, ni el judío, ni el griego, tampoco la circuncisión de los judíos, o la incircuncisión, tampoco el templo de Salomón, así como tampoco el no griego, el escita, el gentil, el libre, el esclavo, ni el Shabbat, ni la luna nueva, ni el año de jubileo, figura algo ante Dios, sino únicamente Cristo es todo en todo. O sea, todas estas cosas son figuras de lo espiritual que es en Cristo. O sea, el jubileo, disciérnelo a través de Cristo. El Shabbat, disciérnelo a través de Cristo. La luna nueva, todo eso en lo espiritual, en Cristo, no en cosas superficiales. Por eso vestido solo de Cristo, porque Cristo es nuestra vestidura, nuestra identidad verdadera. Como los elegidos de Dios, como sus santos y sus amados, a través de la fe viva, a través del amor, a través de la compasión cordial hacia vuestros hermanos, a través de amistad y amabilidad, humildad, mansedumbre y toda paciencia. Lo voy a dejar acá para que tú la leas toda, son 3 capítulos. Pero si esto no te ha sacudido como a mí me sacude cada vez que lo leo, no sé qué te va a sacudir. Dios nos está mandando a santificarnos en nuestros corazones, corazones puros, agradables a Dios, llenos de amor, llenos de generosidad, de bondad, no en cosas externas. Así que, hermanos, esta carta se la voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen, la estudien, la disciernan, le pregunten a Dios, cotejen con la Biblia y se den cuenta por qué fue que no la incluyeron en las Sagradas Escrituras. Ah, ya sé por qué. Porque no le convenía a esta gran apostasía por 2000 años y a esta iglesia perversa, corrompida que se desvió de los caminos de Dios. Espero que esto haya sido de mucha bendición. Ánimo, porque Dios nos está dando perlas preciosas como esta carta. Que Dios te bendiga.